Y en primer lugar, me gustaría rogarle que todo el mundo, también los periodistas, apaguen sus celulares para no interrumpir la exposición del estudiante. Víctor Hugo Robles Fuentes, te doy la bienvenida a tu defensa de tesis. Tú hiciste la investigación titulada Historia política del movimiento homosexual. Te invito a presentar los resultados de la exposición a la comisión para luego conversar con ellos. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarme en esta mañana tan importante en mi vida profesional y en mi vida personal. Quisiera antes de iniciar saludar a mi madre, a mis familiares, a mi hermana, a mi cuñada, especialmente a mi abuelita que está en campo, que no pudo venir, que ella es mi compañera, mi cómplice y por eso nos acompaña. Hoy 6 de septiembre de 2000 defiendo mi tesis titulada Historia política del movimiento homosexual chileno. Se trata de una investigación periodística en formato reportaje que indaga y da cuenta de los avatares fundamentales del movimiento homosexual en Chile desde los años 70 a la fecha. Una historia inédita y particularmente diferente, pues su autor fue investigador, testigo y protagonista privilegiado de muchos episodios que se relatan en esta tesis universitaria. Se trata entonces de un trabajo periodístico elaborado con las metodologías de las ciencias sociales y que destaca por su cualidad profundamente subjetiva. Es finalmente, como me dijo mi profesor guía, el historiador Patricio Quiroga, un testimonio de vida. No defiendo esta mañana a la homosexualidad particularmente, sino que la historia de lucha política y social que han librado lesbianas y homosexuales chilenos en contra de la opresión. La investigación periodística que defiendo ha sido cardinalmente guiada por las reflexiones del psicólogo social Sergio Moscovici en su libro Psicología de las minorías activas. Moscovici señala en página 21 y 22 del citado texto: a pesar de la enorme presión que se ejerce para lograr la uniformidad en las ideas, en los gustos y en el comportamiento, los individuos y los grupos no solo son capaces de oponer resistencia, sino que llegan a crear nuevas formas de ver el mundo, de vestir, de vivir, de alumbrar ideas nuevas en política, en filosofía o en las artes, e inducen a otras personas a aceptarlas. La obstinación de algunos individuos, de algunos grupos reducidos, parece bastar para crear el acontecimiento y decidir el curso de las cosas. La minoría sin poder influye y hace cambiar a la mayoría por un comportamiento consistente que acaba por crear conflicto y duda entre los miembros de la mayoría y los conduce a examinar y reevaluar sus propias posturas cognitivas o valorativas. Sergio Moscovici. La historia del movimiento homosexual en Chile es una historia que no ha sido escrita hasta hoy. De hecho, no existen investigaciones teóricas respecto de este tema. En ese sentido, este trabajo pretende abrir un paso a una serie de relatos, testimonios y versiones múltiples que den cuenta de un movimiento nuevo, emancipado, activo y sorprendente. Esta mañana, y a modo de síntesis, quisiera recorrer algunos hitos significativos en la extensa, compleja historia política del movimiento homosexual chileno. No cabe duda que los homosexuales y lesbianas han estado presentes en distintos episodios de la historia nacional. De todos ellos, el instante más horroroso aconteció en los años 30, cuando era presidente Carlos Ibáñez del Campo. La memoria oral recuerda que el llamado Paco Ibáñez ordenó llenar un barco con homosexuales y travestis y arrojarlos a las aguas frías de Valparaíso. Curiosamente, aquellos homosexuales de antaño comparten el mismo destino de muchos detenidos desaparecidos de los tiempos de Pinochet.
la memoria periodística da cuenta de la primera protesta homosexual chilena acontecida en medio de los agitados días del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Fue en la mítica Plaza de Armas, un domingo 22 de abril, a las 12 de la mañana o de la tarde. En esos mismos días se efectuó la primera operación de cambio de sexo en Chile. Antonio Salas es el nombre del audaz cirujano y Marcia Alejandra el nombre de la mujer que nació en una mañana de mayo de 1973. Muy pronto, a la colita, aconteció el golpe militar del 11 de septiembre con su inolvidable historial de torturas, muertes y desapariciones. La represión silenció a todas las militancias posibles, incluida la emergencia homosexual. Sin embargo, en 1977 se fundó el grupo homosexual Integración, la primera organización gay que desafió abiertamente a la dictadura militar. Los años 80 fueron marcados por las intensas protestas en contra de la dictadura. Son los míticos años del grupo Los Prisioneros y su baile de los que sobran. En esos años surgen las lesbianas feministas del grupo Ayuquelén, que en lengua nativa significa estar bien o estar contenta. También surge el mercado gay, con las discotecas Fausto y otras tantas que se han sumado en este tiempo, y la llamada peste rosa, el SIDA. En esa misma ola irrumpen las intervenciones del dúo de arte homosexual Las Yeguas del Apocalipsis, integrado por Pedro Lemebel y Francisco Casas. El triunfo del no en 1988 permitió la realización de elecciones libres y la emergencia de inesperadas utopías de cambio. Coloreando entonces un complejo contexto de negociaciones políticas en medio de la llamada transición a la democracia, emergen las demandas del movimiento gay y su importancia simbólica se expresó en la introducción del tema homosexual en el debate público. Son los signos de la apertura, dijo en ese tiempo el diario La Tercera. El 28 de junio de 1991, la pionera Corporación Chilena de Prevención del SIDA convocó al primer taller sobre derechos civiles y este es el origen del movimiento de liberación homosexual móvil. El 4 de marzo de 1992, los homosexuales del móvil participaron en el primer aniversario del informe RETIC, informe que por primera vez oficializó las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado. Por nuestros hermanos caídos, Movimiento de Liberación Homosexual rezó aquella pancarta de los gays criollos. El 1 de marzo de 1993 se convocó a la primera conferencia de prensa de un grupo homosexual, conferencia exitosa que contó con la asistencia de la mayoría de los medios de comunicación, excepto Canal 13. Poco obvio. El 4 de marzo de 1993 participaron nuevamente los homosexuales en la Gran Marcha de los Derechos Humanos, con alrededor de 30 homosexuales sin máscaras y vistiendo coloridos atuendos. El 15 de junio de 1993 comenzó a emitirse en Radio Tierra el programa de radio Triángulo Abierto, el primer programa radial de lesbianas y homosexuales en Chile. El 4 de septiembre de 1993 murieron 16 homosexuales en el fatídico incendio de la porteña discoteca Ibáñez, cuyas causas aún siguen siendo un misterio. De hecho, el pasado 4 de septiembre acudimos un grupo importante de militantes a Valparaíso a rendirle un homenaje a los 16 compañeros que murieron calcinados. En septiembre de 1995 se intensificó la campaña en contra del artículo 365 del Código Penal, que castigaba con cárcel las relaciones sexuales entre hombres adultos. En ese contexto, el cantante cubano Silvio Rodríguez dedicó a los homosexuales de Chile su más hermosa melodía, Te molesta mi amor. En junio de 1996 ardió Troya al interior del movimiento homosexual por la inédita participación gay en las elecciones municipales de ese año. De hecho, se encuentra presente en esta sala
Roberto Pablo, que finalmente resultó electo como candidato democrático por los homosexuales de Santiago Centro. El 1 de junio se verificaron las llamadas primarias rosas y se eligió a un candidato homosexual para el municipio de Santiago. En ese mismo día también se efectuó la primera toma travesti en la historia del movimiento homosexual internacional. Homosexuales travestis anarquistas se tomaron la sede del móvil en protesta por la realización de estas primarias, pues para ellos la lucha homosexual no es una lucha en el ámbito solamente estrictamente político, sino que en el ámbito de la cultura. A fines de 1998 se rearticula la emancipación homosexual en el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, MUNS. En esos mismos días, el Parlamento chileno, con los votos cruzados de distintos actores políticos, decidió despenalizar la sodomía consentida entre hombres adultos. Se conquistó así la gran demanda del movimiento de liberación homosexual. Curiosamente, los homosexuales conquistaron lo que el movimiento feminista y lo que la opinión pública desea, según las encuestas de opinión, que es legalizar el divorcio en Chile. Entonces, ese es un tema que habrá que profundizar, por qué los homosexuales conquistaron este impensado logro y el movimiento feminista aún no conquista el divorcio. Finalmente, quisiera insistir con la frase cardinal de mi trabajo, con el texto, con la cita cardinal, que es del psicólogo social Sergio Moscovici. Es decir, toda la conquista, la provocación, el movimiento político-cultural que el móvil, particularmente el móvil, sin descartar todos los otros grupos homosexuales, lesbianos, travestis organizados, han provocado, verifican entonces las palabras lúcidas de Sergio Moscovici. A pesar de la enorme presión que se ejerce para lograr la uniformidad en las ideas, en los gustos, en el comportamiento, los individuos y los grupos no solo son capaces de oponerse, de oponer resistencia, sino que llegan a crear nuevas formas de ver el mundo, de vestir, de vivir, de alumbrar ideas nuevas en política, en filosofía o en las artes, e inducen a otras personas a aceptarlas. La obstinación de algunos individuos, de algunos grupos reducidos, parece bastar para crear el acontecimiento y decidir el curso de las cosas. La minoría sin poder influye y hace cambiar a la mayoría por un comportamiento consistente que acaba por crear conflicto y duda entre los miembros de la mayoría y los conduce a examinar y reevaluar sus propias posturas cognitivas o valorativas. Muchas gracias. Yo antes de hacer una pregunta o una reflexión, quiero leer un párrafo del informe que le entregué al profesor Böhme respecto a esta tesis. Dice así: antes de seguir adelante, debo señalar que la investigación demuestra plenamente la legitimidad de la lucha de una minoría excluida y oprimida. Una lucha de seres humanos absolutamente incomprendidos durante larguísimos años. Fenómeno al que no escapó la indiferencia con que presencié aquel año 1973
el despertar de la cuestión homosexual, por lo cual dejo constancia escrita de las disculpas propias y tal vez de una generación que no logró poner en el análisis el rol de las minorías oprimidas, sean estas mujeres, etnias, homosexuales y otros. Y lo digo profundamente porque creo que esta fue una de las graves carencias analíticas de la década del 70, que debe ser reconocida públicamente, de manera, Víctor Hugo, que en nombre de una generación, ¿no? Pido públicamente disculpas. Y lo pido en nombre de una generación que conjugó su vida con el marxismo y con la liberación de este país, pero lamentablemente fuimos derrotados, ¿no? Mi pregunta: ayer leí con desazón las palabras del cardenal Ratzinger. Me molestaron profundamente por la intolerancia que eso implica respecto a otras iglesias, a otros credos. Mi pregunta es: ¿cuál es tu opinión respecto a la opinión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana respecto a el problema gay, la causa gay, respecto a lo que ha sido el afán de tu vida? Eso. Bueno, el tema de la Iglesia nuevamente está en la palestra porque hoy día los titulares de los diarios señalan la opinión oficial del Vaticano respecto de otras religiones que no sean la católica. Antes de responder a esa pregunta, quiero saludar a la hermana Dora, que trabaja con nosotros, paciente VIH del Hospital San José, en un comedor solidario. Entonces, antes de enfrentarme teóricamente con el Papa, yo quisiera reconocer su presencia, porque es esa la Iglesia que me interesa reconocer. La Iglesia solidaria, la Iglesia que está con los postergados, la Iglesia de Jesucristo, representada por la hermana Dora, representada también por esas maravillosas religiosas católicas que hace tantos años enviaron una millonaria donación al movimiento de liberación homosexual, contraviniendo expresamente las indicaciones del Vaticano que prohíben el apoyo a los grupos homosexuales emancipados. Yo creo que el Papa está anclado en el tiempo, evidentemente, pero sí hay que reconocer un cierto avance teórico que ha experimentado la Iglesia Católica. De hecho, hace muchos años atrás, la Iglesia condenaba la conducta homosexual, la práctica homosexual, y también condenaba a la persona homosexual. La condenaba al infierno. Entonces, con el tiempo, la Iglesia ha hecho un giro y ahora, claro, continúa condenando la práctica homosexual, pero le confiere dignidad a las personas. Ahora, la verdad es que es bien raro ser homosexual y no tener práctica concreta. Yo por lo menos lo conozco en un homosexual que sea solo homosexual de idea. La homosexualidad se vive en el cuerpo. Entonces, yo creo que finalmente la historia nos dará la razón a los que estamos con la causa emancipadora. El Papa quedará en la historia y desgraciadamente morirá sin pedir perdón a los homosexuales, ahora que está tan de moda el perdón a los judíos. Por eso acepto y encuentro un gesto político hermoso, el del profesor Quiroga, que participó en el gobierno de la Unidad Popular, que fue un gobierno que desgraciadamente, pero entendiendo el contexto político de ese tiempo, no contempló otras minorías que sí estaban presentes, que es la minoría homosexual. Pero aún no es tarde para remediarlo. Víctor Hugo, yo creo que quisiera repetir unas palabras que le dije a Víctor Hugo cuando leí la tesis. Yo creo que es de las tesis que me pasaste, la leí esa noche, y
militancia, ¿ya? En ese sentido uno no puede ponerse al margen que estamos ante una puesta en escena, un acto comunicacional. Yo le comenté a Víctor Hugo, más o menos en la misma idea del Pato, el año 73, jurado en la militancia, la noticia que tú destacas en la Plaza de Armas, para mí no existió tampoco. Y se supone que leíamos los diarios y se supone que estábamos preocupados de todo cuanto pasara. Pero en ese momento fue invisible el tema de la homosexualidad en Chile y en Santiago. Y por eso me sumo, incluso desde otra bandera, por decirlo así, a lo que dice el Pato. O sea, quiere decir que el tema era mucho más amplio. Y ahí quiero fundar mi pregunta. ¿Cómo tú evalúas desde tu trayectoria, y lo toca de hecho tu texto, cómo evalúas la transformación de la homofobia en la izquierda? ¿Ha habido interpelación? ¿Ha habido cuestionamiento? ¿Ha habido diálogo? ¿Está habiendo diálogo? Uno ha asistido a 11 de septiembre donde yo diría que hay un cierto escozor, una cierta molestia de repente de ver al móvil marchando junto a los presos ya militantes. Pero también hemos visto actos de homofobia, por ejemplo, en el acto de Che en el Estadio Nacional. Ahora, me interesa esos puentes, pero me interesa también en relación a lo siguiente. En tu tesis hay una crónica de cómo, de los esfuerzos por constituir movimiento homosexual, pero también hay una crónica de los divorcios internos. Con las izquierdas, en todas sus formas, necesito tener movimiento. ¿Ya? Y tú también haces la crónica de la división interna, de los divorcios, de los problemas internos. ¿Cómo responderías a aquello? O sea, Bueno, hay hartas preguntas en el comentario, pero a mí me gustaría referirme a la pregunta sobre la izquierda, porque por mucho tiempo yo me definí como de izquierda, pero tal vez ahora ser de izquierda o ser de derecha como que está un poco en duda. Yo conozco gente de izquierda que es profundamente derechista. Entonces, o al revés, gente de derecha que son progresistas y tú dices, pero ¿cómo puede ser de derecha? Entonces, la verdad es que yo creo que esos conceptos están absolutamente superados por la historia. Pero si nos referimos a la izquierda tradicional, a la izquierda chilena, el Partido Comunista, el Partido Socialista, yo creo que ha habido un gran avance, la verdad, un gran avance. De hecho, el movimiento homosexual chileno fue posible en las aguas de la izquierda. El movimiento homosexual se hizo público, por ejemplo, en la marcha del informe Reti, es decir, una marcha de derechos humanos convocada por la izquierda. Por eso yo tengo un capítulo que se llama A la cola de la izquierda. A la cola de la izquierda por dos razones. Primero, porque siempre nos ubicamos o nos ubican al final de la marcha, para que no se mezclen, para que la gente no crea que también es homosexual. De hecho, revisando algunas imágenes, nosotros marchábamos y había una señora que se alejaba de nosotros para que no apareciéramos como si fuera lesbiana. Entonces, siempre al final, como una especie de última lucha, y también a la cola de la izquierda por cola, ¿no? Porque dentro de todos los epítetos que nos señalan como maricón, colipato, coliguacho, mariposón, fleto, colita. A mí me gusta Sapirulín. De hecho, la tesis inicialmente se llamaba así, Sapirulín, historia política del movimiento homosexual chileno, pero hubo algunas discrepancias con profesores. De todas maneras, el nombre permanece y mi email se llama así, sapirulina@. Volviendo a la izquierda, entonces el movimiento desde sus inicios se cruza con la izquierda, se cruza con los derechos humanos, y eso es muy importante, porque cuando en esa marcha, ese hito que yo relato, del informe Reti,
esa vez aparecen alrededor de 10 homosexuales vestidos de negro con máscara, al final, a la cola. Y yo conozco al movimiento homosexual en la calle, en ese acto. La verdad que yo no soy uno de los fundadores, por así decirlo. Lo conozco, yo andaba sin máscara, no pertenecía al movimiento homosexual, pero había algo en mi interior que me impulsó a sumarme a la marcha sin ningún miedo a las cámaras, a nada. Y la verdad que yo era casi el único que marchaba sin máscara, sin pertenecer efectivamente al movimiento, pero en ese momento lo conocí y paralelamente comencé a estudiar periodismo en esta ya, con el tiempo ya, mítica Universidad Arcis. Entonces, con la izquierda siempre hubo como amor y odio. De hecho, cuando nosotros participamos, las agrupaciones de derechos humanos consideraron nuestra irrupción un poquito polémica. Y que es entendible, porque la causa de los derechos humanos, que defiende principalmente la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, es una causa que ha sido muy vilipendiada. Entonces, que los homosexuales aparecieran en la marcha, se robaran la escena y los periodistas les interesara solamente captar a los homosexuales, era como volver a desaparecer a los desaparecidos. Entonces, claro, la actitud de nuestras compañeras de la agrupación fue obviamente de recelo, y yo lo entiendo. Pero yo también entiendo que la causa homosexual necesitaba incorporar también su demanda, su utopía a otras causas. Personalmente, yo con el tiempo también fui realizando una serie de intervenciones públicas en actos masivos, como dijo el profesor, en el Estadio Nacional, en las marchas del Partido Comunista. Creo que hasta me inscribí por ahí cuando el Partido Comunista se legalizó. Ahora ya me considero independiente. Y fui tomándole cariño a la compañera de Marín, que en este momento está en Libia, ¿no? Y llega mañana, desgraciadamente, como está aquí, si no la tendríamos en primera fila, pero está Carmen Soria, representándola a ella y a ella misma, a las dos. Bueno, ya, yo represento a Gladys. Bueno, entonces con Gladys comenzamos a tener un encuentro político, un encuentro afectivo. De hecho, antes sus guardias de seguridad no me dejaban acercar mucho a ella, pero después me ponían alfombra. Entonces, yo creo que ha sido un trabajo largo, un trabajo dificultoso. De hecho, hay todavía ciertos personajes de la izquierda que les parece que esto de la homosexualidad sigue siendo una desviación del capitalismo, como decían antes, la Unidad Popular, ¿no? Que todas estas cosas importadas que venían de Estados Unidos, porque el movimiento homosexual más fuerte, más potente es norteamericano. ¿Ah? De hecho, el gran hito del movimiento homosexual norteamericano es el 28 de junio del año 1969. No sé por qué justo ese año 69, pero ese hecho es un hecho significativo, un hito, un emblema. Desgraciadamente la izquierda creyó que esto de la marihuana, del rock and roll, de los homosexuales emancipados, eran todas cosas importadas, ¿no? Como que no era algo nuestro. Entonces, bueno, con la izquierda, con los desaparecidos, yo creo que el movimiento homosexual en Chile, y yo particularmente, tenemos una adhesión más allá de las distancias estratégicas o de algunos cortocircuitos momentáneos. Yo creo que el movimiento homosexual es profundamente progresista. No se me ocurre la existencia de un movimiento homosexual de derecha, y la verdad que hay muchos homosexuales de derecha, tal vez la mayoría. Pero un movimiento homosexual siempre tiene una utopía de cambio, una utopía libertaria. Y en este país la derecha es el sector de la sociedad que defiende los principios morales más conservadores. Entonces, si bien yo me desafilié del Partido Comunista, mi corazón sigue siendo rojo, por eso los colores. Y bueno, por eso la bandera. Quisiera mostrar un pequeño detalle que lo encontré anoche, que es el hueco. En una de mis
acciones públicas que tienen que ver con la izquierda, porque ocurrió en el edificio Diego Portales, en un congreso importante del Partido Socialista, el partido de izquierda, que le rendía homenaje al ex primer ministro de Francia, François Mitterrand. Le entregamos una carta a su viuda y yo aparecí con una bandera chilena, no esta por supuesto, con un hoyo hecho con tijera, con un hueco. Demostrando que en Chile existe un espacio que no ha sido llenado, un espacio que hay que llenar, un espacio que falta, y que es el hueco de los homosexuales. Hueco por esa carencia y hueco por hueco también. Entonces, aquí tengo yo el hueco que lo guardé. Quisiera rescatarlo ahora. Después ustedes van a ver la imagen de ese acto, porque mi tesis pretende en el fondo suplir eso, el hueco que falta, el hueco teórico, el hueco histórico. En Chile existe una historia homosexual, existen hechos, fechas, personajes, acontecimientos, pero hasta ahora nadie había dado cuenta de esa situación. Felizmente a mí la vida, la Virgen, mi abuelita, mi sobrinito Ignacio, mi familia, todos los astros confluyeron para que yo estuviera aquí con ustedes vivo y presentando mi tesis. Gracias. Bueno, yo quisiera copiar algunos elementos del trabajo. Como digo también en el informe, conversé contigo, lo considero un trabajo muy valioso, que tiene un alcance político. Y por ahí quiero comenzar. Me llama la atención que tú señalas dos momentos muy claros. Uno, cuando hablas, mencionado por la Unión Popular. Sin embargo, leí por ahí a un talibán que es entrevistado, ¿cierto? Y que señala, en definitiva, en el aspecto político durante la dictadura, él llega a señalar que en la parte política no había grandes problemas porque la vida de él era muy subterránea, muy escondida. Y a mí me pareció ver, desde el punto de vista más teórico, una cierta autonomía en el movimiento gay, como flotaba, sobre izquierda, sobre derecha, es decir, que más allá de los condicionamientos políticos también hay cuestiones de fondo culturales. Y en ese sentido quiero mirar esa pregunta sobre una presunta autonomía cultural gay, cultura gay, con algo que tú también mencionas al pasado. Hay una serie de proposiciones que no son del todo optimizadas. Y una pregunta, ¿qué pasa con el gay en una sociedad de mercado? ¿Qué pasa con el gay en una sociedad de consumo? Y mi pregunta es también un temor. Si acaso este principio de identidad política, de grupo, no está en riesgo en una sociedad de mercado que convierte la homosexualidad en un puro gesto. No quiero reivindicar aquello de que esto es en Estados Unidos, no, sino simplemente situar en un contexto social de mercado, de consumo, lo que es lo que tú lo acabas de decir. Acabas de decir que la mayoría de los gays son de derecha o presuntamente conservadores. Y eso da un doble valor a este aspecto político y al aspecto moral. Sin embargo, me temo que también esta respuesta va a haber por una sociedad moralmente superior. ¿Qué te parece esa reflexión? Bueno, evidentemente como esta no es la historia del movimiento homosexual, sino que es una versión. La verdad que si fuera la historia tendría que ser varios capítulos. Y de hecho quedarían ciertas cosas que por el contexto social, cultural, incluso algunos nombres que yo preferí omitir por ética también. Bien curioso que el movimiento homosexual tenga sus raíces en la izquierda, pero que también haya
tenido como una especie de permiso de la dictadura, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mercado homosexual. Recordemos que las primeras discotecas homosexuales, como la Disco Fausto u otras, nacieron en plena dictadura militar. Ahora, si uno se pregunta por qué, yo diría, y por las entrevistas que he realizado, por las indagaciones, para los milicos en realidad los homosexuales no representaron ningún peligro. O sea, era mucho más óptimo mantenerlos emborrachándose en la discoteca con la música importada que en las protestas, que en la calle, que apedreando a los pacos. Entonces, la dictadura militar, que si bien impuso una cierta dictadura moral también, recordemos que a hombres con el pelo largo se los cortaban, permitió entonces la proliferación de discotecas homosexuales. Más bien yo creo que eso se les escapó a los milicos, se les escapó. Pero permitió también un cierto potencial, porque es cierto, con el mercado gay hay un peligro también de que esto de la causa homosexual y lo que se está viviendo, que se entienda como una moda, solamente como un acto de diversión, de entretención. Los homosexuales no son pura discoteca. De hecho, yo hace muchísimo tiempo que no voy a una discoteca, encuentro que ahí confluye más que idea emancipadora una cierta normalización de la conducta homosexual, cuando se crean ciertos guetos. De hecho, en el barrio Bellavista ahora se está conformando un cierto tipo de gueto homosexual, con bares, discotecas, pubs, exclusivamente para homosexuales. A mí me parece que la verdadera causa emancipadora consiste en integrar a la homosexualidad en el resto de la sociedad, no inventar guetos reducidos. Ahora, bueno, tampoco podemos desconocer que la dictadura persiguió a todo el mundo, incluido también a los homosexuales. En el libro La manzana de Adán, de Paz Errázuriz y Claudia Donoso, un trabajo maravilloso, existen testimonios de travestis que fueron perseguidos inmediatamente después del golpe. Claro, porque eran travestis, porque ejercían la prostitución y porque eran pobres. O sea, no los perseguían solo por ser homosexuales, sino que por esta conjunción también de otras minorías. Ahora, no existen investigaciones, antecedentes más claros, más precisos, que den cuenta de una represión especialmente dirigida de los militares o de los servicios de inteligencia en contra de los homosexuales. Ahora, a mí no me cabe ninguna duda de que si algún detenido, por ejemplo, en el Estadio Nacional o en otros campos de prisioneros se hubiese conocido su condición homosexual, había sido supuestamente doblemente avasallado. De eso yo no tengo ninguna duda. Muy interesante. Quisiera que se tuviera un cierto paralelo entre la estructuración de un movimiento político-cultural homosexual y la emergencia de un discurso homosexual. Estoy pensando particularmente en Federico Nemerel y en su éxito literario bastante. Ojo, no solo un éxito literario, sino la instalación de un discurso claramente ético homosexual. Es decir, me parece que ahora incluso en España. Y eso es notable porque eso, cuando tú hablas, hacia la cultura, hacia la integración, no como método, que es lo que se logra, eso es lo extraordinario. No es el escritor como el maricón. Buena onda. Es el escritor, ¿no es cierto?, que tiene una presencia nacional e internacional. Eso me parece único y singular, por lo menos no conoce en chileno. De hecho, a las yeguas de Apocalipsis. Cobrarle esa deuda a propósito de la carrera. No, sí que lo corregí. Estaba, sí. Lo que pasa es Subcontrado. que el profesor Guido Rázaga me tiró las orejas porque yo no había destacado el trabajo literario de Pedro, solamente lo había integrado en la tesis en un primer momento en las acciones de las yeguas del Apocalipsis. Pero la verdad que eso tiene que ver con ciertos cortocircuitos personales que uno tiene, pero más allá de esos cortocircuitos momentáneos, que de hecho están superados, desgraciadamente Pedro no está aquí, pero estuvo invitado, hay una complicidad que va mucho más allá de ciertas diferencias coyunturales.
Entonces, en ese sentido, yo creo que, volviendo a la educación de la izquierda, por ejemplo, con la homosexualidad, las yeguas fueron absolutamente pioneros en eso. De hecho, ellos abrieron ese espacio. Ellos instalaron la utopía de la homosexualidad a la izquierda. Por ejemplo, histórico baile de la cueca, aquí en la esquina, Universidad hace también, que han enviado a la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Ellos fueron los primeros homosexuales que se atrevieron a cruzar la homosexualidad con los desaparecidos, con la izquierda, con el corazón rojo. Entonces, nosotros, militantes un poco más juveniles, más jóvenes, recogimos también esa experiencia. Y claro, yo creo que es notable, no solo en el aspecto literario, sino que en la instalación de un discurso, y un discurso que es absolutamente segregado por un sector de la homosexualidad que yo calificaría como un sector derechista, y que tiene un personaje que yo defino como el Pinochet de los homosexuales, es decir, homosexuales que intentan de alguna manera imponer una cierta imagen macha de la homosexualidad, como un homosexual políticamente correcto, que sería homosexual que no se le nota, que no parece homosexual. Entonces, cuando una abuelita ve, por ejemplo, una entrevista en la televisión y le baja el volumen a la tele, no se da cuenta de qué está hablando, ¿no? ¿Qué es lo que es? Entonces, esa homosexualidad también que se aleja incluso de la izquierda, que reprime esta otra homosexualidad que defiende el bebé y las mal llamadas locas, con las cuales yo tengo un acercamiento, una solidaridad, porque me considero bastante loca en ese sentido, es decir, una locura entendida como un desacato a la norma. Por eso es bonito, por ejemplo, cuando mi papá, tratando de comprenderme, me habla, no me dice homosexual, sino que usa la palabra desviado. Y yo lo entiendo y lo encuentro bonito también, porque, claro, efectivamente uno se desvía de la norma, del parámetro machista, cultural de América Latina, se desvía, hace un zigzagueo, y en ese desvío también tú manifiestas tu utopía. De hecho, aunque no está permitido, pero en una volada que me mandé anoche a un tomo de la tesis le pegué ciertas cositas, ¿no? Y entre ellos unas fotos de Oscar Wilde, que este año, en noviembre, el 30 de noviembre, se cumplen 100 años de la muerte de Oscar Wilde, así que anticipadamente yo quisiera hacerle un homenaje, por eso puse una fotito de él. Y ahí encontré, no sé si se ve muy bien, pero yo se los voy a... Es un grabado del libro Vigilar y Castigar de Foucault, homosexual también, muerto de SIDA, donde hay un palo, ¿no? Y un árbol que se dobla, que sería la homosexualidad, ¿no? Que se le quiebra la manita, se le quiebra la patita. Ahí está el desvío. Entonces, una amarra que intenta enderezar ese árbol. Pero como dice una canción por ahí, árbol que nace doblado, jamás será enderezado. Bueno, todos ustedes han escuchado esa canción. Hay un tema en la tesis que quedó sugerido, de hecho en el informe que lo hacía ver, que era la relación SIDA, movimiento homosexual. ¿Ya? Y la pregunta es la siguiente. Por un lado, el fetiche creado, hay intereses de por medio, que sería, digamos, el producto del SIDA es la homosexualidad. De hecho, hay estudios que reflejan que en el gobierno de Reagan, el área de salud, precisamente equivocando, partiendo de ese diagnóstico, equivocó qué hacer. ¿Ya? Y esto indudablemente significó mayor propagación del SIDA en Estados Unidos en aquel tiempo, década del 70. Del 80. El SIDA ha sido gatillador de organización. Existe una visión
única o homogénea o consensual del movimiento gay chileno respecto al SIDA, ¿qué ha significado? Porque incluso uno muchas veces visualiza de repente demasiada timidez o un discurso. Tantas explicaciones que uno podría dar, pero me permitieron estar aquí y terminarla. Entonces existe una esperanza. De hecho, hay un dato anecdótico que a mí me gusta recordarlo, que a mí las drogas en el hospital me las entregaron el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, y que yo no sabía. Eso, yo fui a un control rutinario y la enfermera me dice: Víctor Hugo, el doctor tiene la contigo. Yo me asusté, le dije: mucha, qué cagadita me ha mandado. Y ahí me dice: mira, una persona ha muerto, se murió un compañero de un ataque cardíaco, curiosamente se llamaba Manuel Rodríguez, y sus drogas entonces quedaron disponibles y me las otorgaron. Después de la noche yo llego a mi casa, mi hermana me pidió drogas prestadas y yo inocentemente se las presté, y ahí me dice: bueno, que perdí porque era el Día de los Inocentes. Entonces yo dije: bueno, si la historia, el destino, Dios, no sé, me dan esta oportunidad de vivir y justo me la entregan en el Día de los Inocentes, bueno, está mucho más que claro que tengo que estar vivo, que hay algo que me sostiene en la tierra, que me sostiene en mi país, en mi trayectoria, en mi lucha, y de ahí en adelante comencé a terminar mi tesis, que la terminé, y bueno, estamos en este acto maravilloso que significa el término de un proceso, pero el inicio también de otro, y a mí me gustaría referirme a eso. De hecho, este acto, esta ceremonia se inscribe en el mes de la patria gay, que es un mes que han convocado distintas organizaciones homosexuales, contrapuestas incluso, pero han confluido felizmente en un mes dedicado a los homosexuales. Yo ya les conté que fuimos al Paraíso el 4 de septiembre, por eso yo dedico esta ceremonia en homenaje a los 16 compañeros que murieron en ese incendio, la discoteca Ibáñez. Mañana se inicia un ciclo de cine gay en el Cine Arte Alameda, en la noche, con una película sobre la vida de Oscar Wilde. El 17 de septiembre a las 4 de la tarde en Plaza Italia va a partir la gran marcha de homosexuales y lesbianas, que por supuesto están cordialmente invitados, no es necesario que sean homosexuales, va a ser una marcha de la diversidad. Entonces esta actividad, esta presentación, se inscribe en ese mes de la patria gay. Por eso yo insistí, fui bastante ejecutivo en que fuera en este lugar, en que fuera esta fecha. Jodí bastante acá al coordinador de tesis, pero bueno, ocurrió como yo quería, tal vez mejor. Entonces yo veo un futuro bastante positivo, ¿no? Lo veo positivo, pero me gustaría que mis compañeros también fueran más abiertos, que la homosexualidad fuera una situación más cotidiana. Ojalá que llegara un día en que no fuera necesario luchar por el derecho a la diferencia, sino que esa diferencia se aceptara. Ojalá que algún día ya dejemos de ser activistas homosexuales. De hecho, yo me defino como periodista y activista, que son dos mochilas bien curiosas, porque ningún periodista se califica como activista de nada, y la verdad que sí lo son, y de muchas cosas. Pero yo con un cierto dejo de honestidad asumo ese activismo homosexual en el periodismo. De ahí se entiende el programa de radio homosexual, de ahí se entiende un reportaje periodístico, académico, sobre el tema de la homosexualidad. Porque para mí el periodismo no es solo transmitir noticias o poner una grabadora, sino que significa, es una actitud. De hecho, cuando yo era chico yo quería ser detective. Y creo que es bastante parecido al periodismo, ¿no? Al periodismo de investigación, que es lo que me parece. Entonces, yo veo un futuro positivo, veo un gobierno cuasi dispuesto a aceptar la diferencia. De hecho, existe un plan, por ejemplo, en la DOS,
que es la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que han convocado a una mesa intercultural con distintas minorías, discapacitados, mapuche, minorías étnicas, travestis, trabajadoras sexuales, homosexuales. Aunque claro, sería mucho más eficiente que el gobierno, que Ricardo Lagos tuvieran una actitud más abierta en relación al tema homosexual y se dejaran de tenerle tanto miedo a la Iglesia Católica, a los poderes fácticos. Y para... bueno, y finalmente lo de las identidades, y si algún día, de identidades homosexuales, si algún día va a cuajar nuestra demanda. Yo creo que sí, porque por lo menos ya existe un documento, está documentado un trabajo, una trayectoria, existen distintos representantes, existe un movimiento homosexual diverso, muy activo. Yo creo en la diferencia, entonces para mí, si hay personas que yo podría calificar como de la derecha homosexual, bueno, que existan, si yo no quiero imponer tampoco mi postura, mi identidad. Por eso que ya no es correcto hablar de la homosexualidad, sino que de las homosexualidades, que es distinto. Y para terminar mi respuesta quisiera citar una opinión de don Ricardo Lagos, que me acuerdo que lo entrevisté cuando era ministro. Entonces le pregunté yo sobre lo homosexual y él dice: creo que el derecho de organización y el derecho de reunión están garantizados en la Constitución. Creo que es un segmento de la sociedad chilena que tiene derecho a organizarse como cualquier otro sector. Si ellos tienen temas comunes que plantear desde su punto de vista, es útil que se organicen y los planteen a la sociedad. Creo que en cierto modo se requiere de mayor cultura, pues cuando la gente sabe que está en presencia de un homosexual o una lesbiana, hay una relación que no es fácil. Y ante la pregunta provisoria de si recibiría a los homosexuales de la moneda si llegara a ser presidente de Chile, que finalmente llegó, y él dijo que depende. Si hay temas que un presidente deba tratar con los homosexuales, sí. Si no, no. Y la verdad es que yo creo que hay bastantes temas que conversar con el presidente de la República, y esa interpelación está abierta de cuándo el presidente de Chile va a recibir a los homosexuales, al movimiento homosexual en conjunto, porque si bien están abiertas las puertas de la moneda, el otro día yo fui a tirar siemprecito ahí a la pileta, pero me gustaría que estuviera más abierta, no solo entrar y salir por la otra puerta, sino que quedarnos un ratito y conversar con las más altas autoridades para poner las cartas sobre la mesa, o los puntos sobre las guías, como dicen dicho. Muchas gracias. Antes de retirarlo a conversar como comisión, Víctor Hugo todavía tiene Algo más que agregar desde un vídeo que por favor te invito a... ya, una pequeña presentación. Este videoclip, la verdad que es un videoclip bien raro, pero es finalmente un videoclip que es un tributo a los homosexuales que murieron en el incendio de la discoteca Divine. Es un tributo personal también a mi ¿cómo así? Es un tributo a mi deseo libertario, expresado en distintas manifestaciones, en distintos actos públicos, donde yo intervenía, donde yo interrumpía, donde yo interpelaba, donde yo gritaba, donde yo anunciaba ciertas cosas que después ocurrieron. Entonces, felizmente yo fui recolectando todas estas imágenes con mis compañeros periodistas que trabajan en el medio, y hice una compilación con los hechos más significativos. Faltan algunos, pero la verdad es que aquí están casi todos. Y de fondo se va a escuchar la hermosa canción de Silvio Rodríguez, Que molesta mi amor,
que es el himno de los homosexuales chilenos. Yo no sé por qué mis compañeros del MUS no le dan la importancia necesaria. Este es el único himno que tenemos, más allá de la canción nacional. Es una canción que Silvio nos otorgó, que nos regaló, apoyando nuestra demanda en contra del artículo 365. Así que yo les pediría a mis compañeros del MUS que pusieran esta canción en órbita en este mes de septiembre. Por lo menos yo voy a iniciar poniendo esta canción y dedicándosela entonces a los 16 compañeros que murieron en la demanda. Doctor, y de que nosotros estamos como en un lugar difícil para hacer. Sí, vamos a un segundo y vamos a ver a mi hermano Juan Carlos que me ayudó con el televisor. Vamos a correr la mesa para atrás. De mi bisabuela, que me acompañó. Entonces ahí también estaba mi abuelita con su madre, que es la historia, que es la memoria, que en un país donde la memoria es tan frágil. Quisiera agradecerle a la Universidad Arcis por haberme becado. La Universidad Arcis es responsable de todo lo que... Agradecer a los profesores, a las chiquillas del casino, a la secretaria, a Edith, a Diana, que se portaron, a mis amigos, que si los nombro todos no vamos a terminar nunca, pero especialmente a mi gran amiga Michelle, travesti de Valparaíso, que aparece en este video. Voy a nombrar solo algunos para que los otros no se sientan mal. A mi amigo Tomás también, que le dicen la doctora, ella es un personaje bastante mítico, y trabajó en la tía Carlina. Ella conoció a Carlina Morales Padilla, mítica prostibulera de Chile, a mi hermano, a mi sobrino Miguel Ignacio, que no está, pero lo voy a llamar para decirle que todo resultó bien, a mis amigas de Time, a todos, a los periodistas presentes, especialmente a El Mostrador.cl, que ya hasta ahora difundió la noticia de esta tesis y de los contenidos más polémicos que destacan entre ellos. Bueno, y esperemos que eso sea una interpelación al Estado, una interpelación a los políticos, pero particularmente una interpelación a nuestra propia comunidad. Yo creo que en Chile no va a existir liberación homosexual mientras los homosexuales no nos liberemos personalmente. La primera liberación, la primera conquista, es la conquista del territorio personal, es decir, la casa, la familia. Ahora está, por ejemplo, mi mamá, mis hermanos. Muchos años atrás sería impensado eso. Mi padre no está, bueno, es un poquito más difícil, ¿no? Y como él en el roble tiene una posición bastante firme, pero vamos a avanzar, No les agradezco a todos porque si no van a terminar como a la una, pero agradeciéndoles a algunos. Bueno, también agradezco la presencia del abogado Alberto Espinosa, por si las moscas. Y esa lucha de ahí también se pueden apagar, por favor. De ahí mismo. De arriba, arriba. Eso. No, no es. Pero es como...